Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 12º del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos presenta esta página del Evangelio de Mateo, donde parece que encontramos a Jesús hablando de 3 cosas diferentes. La primera de sus enseñanzas tiene que ver con no tener miedo. El miedo caracteriza, ¿verdad?, una un sentimiento que nos previene, ¿verdad?, de las diferentes circunstancias adversas. Ese es un primer nivel del miedo, ¿verdad? Nos puede asustar alguna sombra que vemos pasar, algún reflejo, ¿verdad?, que parezca una persona, si es que no hay nadie más en casa, un ruido, ¿verdad?, muy fuerte puede espantarnos. En fin, hay diferentes cosas, ¿verdad?, de nuestra vida que pueden darnos miedo. Pero el miedo del que habla Jesús en este texto del Evangelio no es ese, sino una actitud, ¿verdad?, un miedo más profundo, un miedo existencial, una actitud más bien que paraliza, que imposibilita y que deja a las personas, ¿verdad?, sumergidas en la imposibilidad de actuar. Ese miedo es un miedo que paraliza, es un miedo que no nos deja seguir adelante, pero también es un miedo que viene de darnos cuenta que el control es una ilusión. Vivimos nuestra vida, ¿verdad?, a menudo pues fascinados por la idea de control. Queremos controlarlo todo: el clima, el tráfico, los problemas, la movilidad, los tiempos que nos hacemos en un y otro trayecto, las cosas, ¿verdad?, que tenemos que comprar, hacemos listas, planeamos y demás. Y sin embargo, aunque todo eso está muy bien, ¿verdad?, es bueno tener orden, es bueno prever, es bueno evitar problemas, evitar situaciones difíciles, y sin embargo, nunca tendremos el control de las cosas. Si nos vivimos nuestra existencia aferrados a querer tener el control, entonces vamos a tener miedo, porque queremos poner la seguridad de nuestra vida en nosotros mismos, en que yo sé qué va a pasar, en que yo sé lo que está ocurriendo, en que yo sé las cosas que mejor convienen, y no nos abrimos a la experiencia de la palabra de Dios, no nos abrimos a Dios mismo, que tiene para nosotros un plan de salvación. Por eso el miedo paraliza a la persona, ¿verdad?, y la encierra en sí mismo. Jesús nos dice: no tengan miedo, es decir, no se encierren en ustedes mismos, no caigan en esa trampa, ¿verdad?, de creer que ustedes tienen el control de todas las cosas. Esto es un poco lo que la primera lectura nos ayuda a entender, ¿verdad?
Este pasaje del profeta Jeremías, donde algunos conspiran en su contra, los que conspiran creen que tienen el control, los que conspiran creen que tienen la vida del profeta en sus manos, y sin embargo Dios tiene la última palabra. Jesús en el Evangelio nos invita, ¿verdad?, a lo mismo. Es la misma situación. No nos dejemos engañar por la ilusión del control. Confía, hermano, hermana, confía en Dios, confía en su palabra, confía en su amor y verás qué bueno es el Señor. Bien, esta es la primera idea, ¿verdad? El tema de no tener miedo. Lo segundo es el tema de la oscuridad. Jesús nos dice, ¿verdad?, que lo que ha predicado, ¿verdad?, en la oscuridad debemos llevarlo y anunciarlo a plena luz del día. Bueno, aquí, ¿verdad?, el evangelista Mateo nos presenta a través de la imagen de la oscuridad al pueblo judío, que no ha sido capaz de recibir ni de acoger el mensaje de Jesús, y por lo tanto, como no han aceptado la revelación de Dios, siguen velados, ¿verdad? Siguen en las tinieblas, y el pueblo judío entonces representa esa oscuridad. Jesús, que les dirige al pueblo judío este mensaje de paz, de comunión, de salvación y sobre todo de amor, como nos dice muy bien la oración colecta de este día. Bueno, ese pueblo vive en la oscuridad porque no ha sido capaz de abrirse, ¿verdad?, a la experiencia del amor. No ha sido capaz de entrar en esta nueva sintonía. No ha sido capaz de dejarse transformar por la experiencia de Jesús, por el encuentro con Jesús. No ha recogido, no ha acogido, ¿verdad?, su palabra, y por lo tanto vive lejos de esta luz. Y entonces dice el texto, ¿verdad?, que eso que Jesús ha dicho en la noche, en las tinieblas, es decir, que eso que le ha dicho al pueblo judío y que el pueblo judío no ha recibido, tenemos que anunciarlo a plena luz del día. Es decir, a todos, ¿verdad? Quienes se congregan en el día, en las plazas, en los mercados, en las escuelas, todos. Y mucho más en el mundo antiguo, ¿verdad? En el mundo antiguo todos tenían como un mismo ritmo, la vida era un poco más sencilla en este sentido, y todos llevaban como su vida muy al ritmo, ¿verdad?, del día, de la noche, de los tiempos. Y entonces, bueno, esta expresión quiere decir esto que se les ha dado a algunos y que no ha producido luz en su vida, anúncienlo, ¿verdad?, a todos los demás, a toda la gente, y verán cómo muchos, ¿verdad?, empiezan a convertir su vida. Esa es la segunda idea, que nosotros somos mensajeros, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Somos testigos de Cristo en medio de los hermanos, y por lo tanto tenemos que comprometernos más, ¿verdad?, comprometernos a ser justamente transformados por Jesús y por su palabra en el amor, y así dar cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios quiere realizar en nosotros. Esto está completamente en sintonía con nuestra segunda lectura. Allí observamos, ¿verdad?, el ejemplo que el apóstol pone en términos de cómo debe vivir la iglesia. Y sabemos que el fundamento y el destino, ¿verdad?, de la vida de la iglesia es la comunión. Finalmente, el texto, además de reiterar muchas veces que no tengamos miedo al inicio, ¿verdad?, para acoger la palabra. No tengamos miedo de ser testigos de Jesús. No tengamos miedo de anunciarlo a los demás con nuestra vida. Nos insiste, ¿verdad?, en la dignidad del ser humano, este valor especial que tiene la persona porque es capaz, ¿verdad?, del amor de Dios, porque es capaz del encuentro con Dios, y sobre todo porque es capaz de esa comunión que Dios quiere para nosotros. Bueno, si somos tan valiosos, entonces la consecuencia es que tenemos que aprender a cuidar de nuestra vida, tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, tenemos que aprender a cuidar nuestros pensamientos, nuestras ideas,
tenemos que aprender también a ser corresponsables de los demás. Es decir, esforzarnos por caminar en el bien común, en la fraternidad, en la alegría, en la dicha, ¿verdad? En la auténtica libertad de los hijos de Dios, pero sobre todo confiando en que el Señor obrará su plan en medio de nuestra vida. Pidámosle a Jesús que en este domingo nos muestra, ¿verdad?, este testimonio, ¿verdad?, de amor por nosotros a través de esta enseñanza que hemos escuchado en el Evangelio. Que nos asista, que nos ayude, pero sobre todo que nos dé la perseverancia para seguir caminando siempre hacia Él. Esto se lo pedimos a Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.